Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta hermosa mañana que Dios nos da la oportunidad de traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro bendito Salvador que en esta mañana se ha complacido, queridos hermanos, de darnos la vida. Se ha complacido nuestro Señor de otorgarnos su misericordia, su paciencia, su bondad, su fidelidad en nuestras vidas. Y eso nos debe de traer a nosotros una gran bendición. Una bendición de poder nosotros entregarnos a Él, servirles a Él, de poder recibir de parte de nuestro Dios una bendición en esta mañana. Qué importante es, queridos hermanos, que vivamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Qué importancia es sumergirnos en los propósitos divinos y entender, queridos hermanos, realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Vivimos en un mundo despreocupante. Vivimos en un mundo donde cada día, queridos hermanos, el hombre vive como si nada pasara. Vive, queridos hermanos, como si nunca Cristo fuera a venir. Yo no sé qué, hermano, qué tanto el hombre realmente desea conocer la verdad. En este tiempo, queridos hermanos, la gente no buscará la verdad, no se inclinará hacia la verdad. Por eso aman la mentira. Esa mentira, queridos hermanos, que les hace creer que este evangelio es de simplemente cuentos, simplemente, queridos hermanos, de una religiosidad. Creerán que este evangelio es de ir a la iglesia, de cantar, de danzar, de expresar, de llorar. Este evangelio no es de eso. Quiere estar tranquilo, hermano. Quiere realmente entender este evangelio. Si quiere realmente entenderlo, tendrá que pedirle a nuestro Dios que realmente te hable la verdad. Una verdad, queridos hermanos, que realmente salva. Esta mañana el Espíritu de Dios habló a mi vida. Me volvió a una de las cosas que siempre me ha dicho el Señor, ¿verdad? Es, hermano, que es la única manera de salvar a un pueblo, es decirle la verdad. La única manera de enseñar, de salvar a mi pueblo, hermano, es decir la verdad. Es lo que el Señor me habló. Y siempre me ha hablado esta palabra, hermano. Es decir la verdad. Es hablarles la verdad. El hombre no ha entendido, queridos hermanos, qué tan delicado. Mira, yo una vez, hermano, una de las cosas que para entender la verdad, hermano, se necesita en veces caídas. Y entender realmente qué es el infierno. ¿Qué es el infierno, hermano? ¿Qué es la muerte? Porque de ahí fuimos sacados. Pero cuando no se entienden los propósitos de Dios, a la gente se olvida de dónde Dios lo sacó.
La verdad que hermano, la verdad no son versículos. No son versículos de las escrituras. No son, no son hermano, ni tan siquiera es ir a la iglesia. La verdad, queridos hermanos, radica en la experiencia. Radica en la experiencia de sentir y experimentar qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Mi Señor Jesús tuvo una característica en su vida, que es, queridos hermanos, el haber descendido hacia los infiernos, el haber quitado la llave a la muerte. Y que nosotros tenemos que entender que esos, a veces, en veces nosotros no hemos entendido de dónde estábamos. Ahí estábamos. Estábamos tomados por el reino de las tinieblas. Estábamos tomados, queridos hermanos, por la muerte. No teníamos nosotros. La muerte tenía potestad de matar a cualquiera. El diablo tenía dominio sobre los hombres. Y realmente vivíamos completamente desprotegidos, abandonados en este camino. Pero una de las cosas que entendemos, hermanos, que para predicar el reino de Dios, una de las cosas que a mí me tiene mostrado el Señor, el reino de Dios, hermano, se necesita haber salido del infierno. No se puede predicar, no vayas al infierno, no vayas al reino de la muerte, todo lo que mata, todo lo que destruye, todo lo que hace pacto con el mundo espiritual, con el paganismo, a menos, queridos hermanos, que nosotros hayamos estado ahí. Hay gente que en su vida no sabe qué es estar hasta abajo, no sabe qué es estar en caminos de perdición, no sabe qué es estar en caminos de muerte, no sabe qué es estar, queridos hermanos, hundido, perdido, sin esperanza, sin ninguna confianza, que la única atracción, la única forma de entender este camino es que nos hundamos cada día más en el vicio, en la perdición, en todo lo que lleva a la muerte. Antes sí vivíamos una vida pecaminosa, vivíamos una vida, queridos hermanos, que nos inclinaba hacia la adoración de ídolos, hacia la adoración de demonios, hacia la adoración, queridos hermanos, de estructuras caídas. Esa era nuestra vida. Dios levanta gente que haya experimentado el infierno. Dios levanta gente que haya experimentado el Seol, haya experimentado la muerte. Gente que su vida no tenía sentido. Su vida, queridos hermanos, no era tanto, porque se cree que en veces que esa palabra de vivir menospreciado, se cree que eran gente, queridos hermanos, que nadie los quería, que todo el mundo lo rechazaba, aunque es parte, pero no es la esencia de ese pasaje. La esencia de ese pasaje es que la gente que son de Dios, el pueblo que es de Dios, era despreciada por los ángeles caídos, por todas las estructuras en el mundo espiritual, aún por los hombres de ese tiempo. Eran despreciados, ¿por qué? Porque eran escogidos de Dios. De tal manera que el rechazo del mundo no era porque no los querían, sino realmente los odiaban. Los odiaban, queridos hermanos, porque no eran parte de ellos. Tenían un comportamiento, tenían un sello, tenían algo en su vida que no es. Por eso lo vieron los menospreciados. Para este mundo no era lo más bajo, era lo más alto. A veces creemos que ser despreciados, ser rechazados en este mundo, como decirse, mi mamá, mi papá no me quería, nadie me quería, o sea, sufrí mucho y esto y lo otro. Pero no era porque
vivíamos en la condición, en vez de nacer pobres, en vez de ser carentes de muchas cosas, sino porque era lo que Dios iba a levantar. No era lo más bajo, era lo más alto. Por eso mi Señor Jesús, hermano, dice que se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Mira cuántas cosas no pasó aquí en la tierra, siendo el más alto, siendo de mayor rango, siendo de mayor honor, siendo que Él era Dios, hermano. Dios lo puso en este mundo siendo vil y menospreciados, pero era el más alto, no era el más bajo, era el más alto. Y nosotros tenemos que entender que a los que los pasan por procesos muy abajo, queridos hermanos, de su vida, piensan que eran porque son rechazados, no encajan en este mundo. Claro, la misma escritura dice en el libro de Hebreos de que el mundo no era digno de tenerlos. El mundo no era digno, por eso Dios se los llevó. A mucha gente, queridos hermanos, a Dios les quita la familia, les quita los hijos, les quita al esposo, le quita a la esposa, les quita todo. ¿Por qué razón? Porque no los merecen, no los merecen. Dice en el libro de Hebreos 11, versículo, dice que desde el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, dice, no aceptando el rescate del fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más a estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. No fuésemos diferentes. No fuésemos diferentes si no fuéramos igual. Miren cuántas cosas. Esta es la fe que agrada a Dios. Cuántas cosas ellos pasaron por ser los mejores en Dios. Cuántas cosas ellos no sufrieron. Cuántas muertes, cuántos tormentos, cuántas situaciones no pasaron. No porque eran los peores, sino porque eran los mejores en Dios. Porque eran de lo más alto. Dice que el mundo, el cual es el mundo, no era digno. Y por eso Dios se los llevó. Pero hoy las cosas están al revés. Hoy parece ser que sufrir realmente por el Evangelio, hermano, es sinónimo de ser despreciado, de vivir, queridos hermanos, una vida que Dios no se acuerda de nosotros. Esa es la mentira más grande del diablo. Es porque somos los mejores. Y no porque nos dejamos pisotear, y no porque nos dejamos, sino porque es parte de un testimonio. Pero esta es una verdad. En veces queremos ser salvos, queremos entender el Evangelio, pero este es el Evangelio, hermanos. Esta es la fe que realmente agrada a Dios. Y esta fe, este tipo de fe de enseñanza, hoy no la quieren recibir. Ellos quisieran, hermanos, que no fueran apedrados, que no fueran aserrados, que no fueran puestos a prueba, que no les hicieran nada, que vivan su vida preciosamente hasta el último día de su muerte. Pero los escogidos, los que son viles y los menospreciados, estos no pasarán una vida agradable. Estos no pasarán una vida, queridos hermanos, sonriéndole al mundo y el mundo sonriéndole a ellos. ¿Por qué? Porque esos entendieron la verdad. Pero para este tiempo, queridos hermanos, para este tiempo es necesario oír la verdad. Es necesario, por eso dice Timoteo, que no sufrirán la sana doctrina, no soportarán oír la verdad, apartarán el oído de la verdad. ¿Por qué se apartarán del oído de la verdad? Apartarán realmente el mensaje de la verdad,
el mensaje que realmente les va a salvar. Realmente, hermano, lo que va a salvar al cristiano, al que va a salvar al hombre, no es una iglesia, no es que tanto obedezca al pastor, no tanto, hermano, sino es la verdad. El creyente debe de exigir la verdad. ¿Qué es la verdad? Las verdades son lo que nos beneficia y lo que realmente no nos beneficia. Esa es la verdad. Quiero oír cuánta gente no tendrá, tienen comezón de oír la mentira. Quiero oír lo que me beneficia, pero no quiero oír la verdad, no quiero oír las consecuencias que me va a traer mi vida si yo me aparto, si yo me alejo, si yo me rebelo contra Dios, si yo tomo decisiones en contra de Dios. No lo quiero oír. Por eso la gente va a ser engañada por el diablo en este tiempo. La única manera de ser salvo, mira, cuando usted entiende la verdad, de verdad, hermano, con todo corazón se lo digo, y como dice aquella canción, verá, que siempre lo toman como memes, hasta la sonrisa se les va a borrar. Se les va a borrar. Porque el evangelio, el verdadero evangelio quita la sonrisa de la gente. El verdadero evangelio realmente los hace llorar, no los hace reír. Porque la risa es una forma de burla. La risa, queridos hermanos, por eso la Escritura nos habla, Judas nos habla claramente de los burladores en este tiempo. La gente que le da risa, todo este mensaje, la gente que le da risa, queridos hermanos, dice en Judas 1, ahí en el mismo versículo, dice que 18, os decía, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Burladores. Estos son los que causan división, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Habrá gente, queridos hermanos, en este tiempo que se ría. ¿Qué significa reírse? No es que peguen una carcajada. Reírse significa, no es cierto. Eso significa, no es cierto. No es cierto que me va a pasar esto, no es cierto que me va a venir esto, no es cierto, porque Dios me ama, Dios está conmigo, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, hermano, en este camino. Mira, a quien Dios le habla no es al mundo. Dios no le está hablando al diablo. Dios le está hablando a los salvos. Dios le está hablando a su pueblo. Dios le está hablando a aquellos que dicen ser hijos de Dios. A ellos les está hablando. A nosotros nos está hablando. Para poder escapar, para poder huir, para poder salir de esta tierra. Pero a nosotros lo que más nos debe de interesar, por eso dice aquí, queridos hermanos, que habrá mucha gente que se ría. Cuando usted ve, ¿por qué le digo, hermano, que este evangelio no causa risa? No causa risa. No causa risa, hermano. Causa llanto. Causa llanto. En el libro de Hechos, dice que cuando escucharon el mensaje del arrepentimiento, dice en Hechos 2, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese. Entonces, eso nos enseña que ellos, al oír el mensaje de salvación, al oír el mensaje de que ellos estaban siendo acusados directamente, hermanos, ellos entendieron realmente, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare.
Nuestra palabra, queridos hermanos, por eso digo, y en otras palabras, dice, en muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta generación perversa. Una generación perversa, hermano, que se la pasa riendo, que se la pasa disfrutando esta vida. Que la gente piensa que todo lo que hace o lo que nosotros hacemos, queridos hermanos, no habrá una consecuencia. O sea, consecuencias, queridos hermanos, delante de Él o delante de nosotros, quizás, probablemente tiene una consecuencia. Pero acá dice algo. ¿Qué haremos? Arrepentidos y bautícese. Llénense del Señor. Les es testificado el salvo, dice, de esta generación perversa. Una generación, queridos hermanos, esta generación no dirá que es mentira. Dirá que es mentira. Que es mentira lo que se dice sobre los juicios. Dirá que no pasa nada, que es un exagerado. El Espíritu de Dios siempre me ha hablado sobre esto. Decir la verdad. En veces, hermano, tenemos muchos errores, muchas faltas, muchas equivocaciones, pecamos, en veces nos rebelamos, pero por encima de todo, aún sobre nuestras faltas y fallas, tenemos que decir la verdad. Pablo se lo dice a Timoteo. Enseña la verdad, dándole a entender que enseñara la verdad. ¿Por qué? Porque así haciendo estas cosas te salvarás tú y a todos los que te oyeren. Hay que decir la verdad. A pesar de que en veces nos denunciemos a nosotros mismos, nos acusemos a nosotros mismos, nos sintamos mal, pero lo tenemos que decir. Por eso vivimos tiempos, queridos hermanos, donde la gente se va a inclinar al camino de la perdición. Unos se van a ir, o uno van a perdición. Hay muchas formas de perderse. Muchos van a perderse, queridos hermanos, el privilegio y el maravilloso tiempo de servirle a nuestro Dios. Se van a perder en este tiempo, hermanos, porque decidieron tomar el camino de la perdición. Se perderán servirle, se perderán conocerlo, se van a perder, hermano, porque siguieron sus deseos, siguieron sus sueños, siguieron sus metas en esta tierra, siguieron, queridos hermanos, sus propios anhelos, pensando de que eso Dios los va a respaldar. Se perdieron doctrinalmente. Y cuando alguien se pierde de la doctrina, del mensaje, se pierde, queridos hermanos, de lo que Dios está hablando, se va a perder. Lo primero que se le va a empezar a perder va a perder el rumbo de su camino, va a perder la meta, ya va a dejar de tener propósitos. Ahora los propósitos los va a tener en su vida diaria. Se va a proponer muchas cosas. El caso es que se sienta feliz, porque ya la escritura o ya este camino les dejó de traer satisfacciones en su vida. Ya no tiene sentido. Por eso es peligroso cuando alguien empieza a tomar caminos que les gusta algo que están haciendo y empiezan a tomarse tiempo. Mira, hermano, nosotros no somos culpables. Créame que una persona se enamore de su trabajo, que busque un trabajo donde no tenga tiempo para Dios. Nosotros no somos culpables de que la gente, queridos hermanos, tome decisiones de seguir al mundo, de amar al mundo. No somos los culpables. Hubo mucho tiempo que me hicieron sentir culpables. De verdad, hermano. Me hicieron sentir culpable que uno los orillaba a eso. No nos orillaba porque nunca les enseñamos eso. Pero ahora entiendo, hermanos, que es el gusto de las personas, que son las decisiones de cada persona, que se aparta de Dios, que se aleja de Dios. El Señor ha estado mostrándome todo eso, porque te hacen sentir culpables. Creer que realmente el hablarles, decirles la verdad, el hablarles como debe de ser, queridos hermanos, ¿cuántas veces no solamente me hicieron sentir culpable, sino que también me acusaron de eso? Que la gente decía, bueno, es que hasta a mí me llamaron la atención una vez.
que no era decir la verdad, sino cómo decíamos la verdad. Me juzgaron, queridos hermanos, de que cómo lo digo. Es la expresión de cómo lo digo. Le digo, es que no, o sea, yo no los estoy ofendiendo, no los estoy insultando, no los estoy humillando, sino que estoy tratando de despertar a una persona que entre en conciencia. Al final, como quieren que la verdad se les diga tan dulce, yo no sé hablar dulce, yo no sé decir, no sé, hermano, no sé, porque ni sé ni si me salen las palabras. Pero cuando alguien ya está en peligro, cuando alguien, hermano, hay que hacerlo reaccionar. Bajo una verdad, hermanos, bajo entender que está a punto de recibir una consecuencia si sigue ese camino. Vivimos tiempos donde el hombre se va a inclinar al camino de la perdición. Vuelvo a repetir, se va a perder de muchas cosas en el Señor. Se va a perder, queridos hermanos, de lo maravilloso del Evangelio. Se va a perder, queridos hermanos, de conocer a Cristo. Se va a perder, queridos hermanos, doctrinalmente. O sea, perderá sus metas, ya no tendrá propósitos en el reino de Dios. Se van a perder, y a los otros, a los más extremos, se van a perder en la eterna condenación, porque sus nombres serán borrados del libro de la vida. No todo aquel que está apartado, que es cristiano, se aparta de Dios, está condenado. Ellos todavía tienen salvación. Muchas veces no sabemos cómo Dios vaya a reaccionar, aunque la Escritura dice que será con azote, dice en el libro de Ezequiel. Si se van a ir al mundo, váyanse. Si se van a ir tras del pecado, váyanse. Si se van a ir tras del dinero, los negocios, váyanse. Ahí mismo dice, no dejaré, pero ya no dejaré que con tus ídolos me faltes al respeto. Pero te juro, dijo Dios, verá, que con enojo derramado te haré regresar hasta que yo reine en tu vida, y te apartaré de ti de la gente rebelde. ¿Cuál es el problema? La gente no entiende que las malas compañías los están alejando. ¿Por qué? Ay, hermano, siempre yo veo que cuando alguna persona entra en peligro, es cuando se le empieza a juntar gente que ni va a la iglesia. Gente que abandonó al Señor. ¿Cómo van a seguir, hermano, a unas personas que realmente no tienen amor por Dios? Viven una vida desordenada, son sus grandes amigos. Piensa la gente que Dios, hermano, es un mentiroso, porque así lo toman como mentiroso. Que para ellos son más abusados que Dios al decirles, hermanos, que esas amistades que tienen, todas desordenadas, completamente, hermano, no son un peligro para su vida. A Dios lo toman como mentiroso cuando la Escritura dice en Primera de Juan, usted encontrará cinco formas de mentir y decirle a Dios que es un mentiroso en Primera de Juan 1 y el 2. Le dicen a Dios, tú eres un mentiroso. Y dice Dios, la verdad no está en ellos. Son 5 cosas. Imagínese el hombre tratar de mentiroso a Dios. No es cierto. Por eso aman la mentira. Aman decir mentiras sobre Dios. Al decirle, no es cierto como le dijo la serpiente. La serpiente enseñó a los adanes a mentir, a la humanidad a mentir. No a decir mentiras, sino a mentir sobre lo que Dios dice una cosa, ellos dicen otra cosa, que no es cierto. El diablo lo que quiere es que el hombre sea borrado del libro de la vida, que su nombre Dios lo borre. El diablo lo que quiere, queridos hermanos, que a Jesús lo tengan, queridos hermanos, como un ídolo, como una representación. La gente no cree que el diablo los engaña. Son tan abusados, se creen tan sabios, pero no es así. La situación es, la única manera de salvar a un pueblo es hablándoles la verdad. No hay otra manera, hermano. Hoy viven como si Cristo, como si nuestro Señor Jesucristo no fuera a venir. Cuando un creyente, hermano, piensa que Jesús, en su mente, en su corazón, entiende de que Jesús no va a venir, que no va a haber persecución, no va a haber el día de la ira de Dios, que no va a haber
hermano, la gran tribulación, pues entonces empiezan a apartar su oído. Empiezan a apartar su oído. Empiezan un alejamiento en su corazón y van detrás del mundo y van tras sus deseos y quieren lograr todo, queridos hermanos. Quieren vivir en pecado. El pecado es vivir lejos de Dios. No importa qué tipos de situación estén haciendo. Porque hay pecado sobre pecado. Hay 7 niveles de pecado. Y la última es la blasfemia. Y sobre la blasfemia hay 7 niveles de blasfemia. 7 niveles. Por eso el pecado que va a aumentar no es, queridos hermanos, el carácter del hombre, aunque es parte de la blasfemia. Porque la maldad significa un mal carácter. Maldad significa un carácter, un carácter, dice problemático, un hombre problemático. Eso significa maldad, un hombre problemático, un hombre difícil de domar, un hombre difícil de que entre en razón. Esa es una persona que es la maldad. Por eso cuando a muchos, queridos hermanos, la maldad entró en su corazón, es muy difícil convencerlo de que está mal. No entra en razón. Tiene la razón y tiene la razón. Y porque me juzgan, porque me condenan, y porque yo esto, y porque lo otro, y empieza con sus argumentos. ¿Contra quién batalla Dios? Contra la mente. Contra la mente. Dios realmente, hermano, con quien tiene problema es que si Dios dice algo, el hombre contesta diferente. Tiene problema con la mente del hombre. Porque choca su mentalidad con la de Dios. Y se aferran que están bien. Y se hacen hasta las víctimas, hermano. Porque ese es el punto, que la gente se hacen las víctimas. Tratando de que, pero eso es un engaño del diablo. Por eso le voy a repetir que cuando llega la verdad, la sonrisa se va. Segunda de Corintios 10. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice, todo argumento, toda razón del hombre tiene que ser cautiva. ¿Con quién batalla Dios? Con la mente del hombre. Por eso cuando el hombre, hermano, empieza a entrar la maldad en su vida, ya no recibe consejo, ya no busca la verdad, no busca la consecuencia. Por eso usted ve en el Salmo 36, dice que el impío o el malo ya no tiene temor de Dios, hermano. Dice, a ver, ¿qué me va a hacer? A ver, yo no voy a recibir las consecuencias. A ver, a mí no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque están viviendo una actitud como si Cristo no fuera a venir a esta tierra. Como que si los juicios no fueran a pasar. Este evangelio quita la sonrisa. Y usted va a ver, hermano, qué le pasó a la gente que se burló de Dios. A gente, hermano, usted va a ver qué es lo que le pasó a la gente que empezaron a reírse. Porque hubieran gente que se empezaron a reír. Están esperando que esto pase, por eso ya que cambiaron, hermanos, se cansaron. ¿Cuánta gente ya se cansó de esperar a Jesús? Este evangelio realmente es, aunque la gente se burle, una vez siempre hay predicadores en las redes sociales que se burlan de este mensaje. Uno de ellos es Dante Gebel, que se burla del mensaje de que Cristo viene, estará publicado. Es un burlador. Cuando este mensaje realmente, el mensaje de la predicación, hermano,
del Evangelio es Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Qué está diciendo? No se cansen de esperar, no se cansen de esperar, no vayan a pensar que Él no va a venir. Esa es una promesa que tenemos de Él. Así como creímos en su muerte, creímos también en su resurrección, pero también creímos que se fue al cielo, que hermano que se elevó, pero también hemos creído, queridos hermanos, de que Él va a volver por su iglesia, pero también hemos creído que Él va a venir por segunda vez, también hemos creído que Él va a reinar por 1000 años. Lo creemos firmemente porque esa es nuestra esperanza. Si no, no hubiera iglesia. Si realmente no creemos realmente que Él va a venir, es como decir Cristo no resucitó. Es como decir Cristo no fue a la cruz. Simplemente fue un hombre. Se derrumba todo argumento, toda doctrina. Si nosotros no creemos que Cristo realmente va a venir por su iglesia, entonces quiere decir que no subió. Quiere decir que no resucitó. Simplemente creemos que fue un hombre, no fue un Dios. No fue nuestro Dios. Pero como nosotros creemos firmemente que esto sí pasó, entonces si no pasara que Cristo no viniera, entonces dice la Escritura que permanecemos en nuestros pecados. La Escritura dice que, queridos hermanos, que vana es nuestra fe. Vano es nuestro culto. No tiene sentido hacer culto, no tiene sentido cantar, danzar, no tiene sentido de hacer predicar, no tiene sentido nada, porque no habrá nada, hermano, que nos limpie nuestros pecados. No habrá nada, queridos hermanos, que nos transforme en este tiempo. No habrá nada. Estamos viviendo engañados. Pero la gente que se cansó de esperar es porque piensa que Él nunca subió. Esto va a ser pronto. Se cansaron de esperar. Y entonces cuando una persona, un creyente, se cansa de esperar su venida y de las advertencias, de los juicios, lo primero que se va a olvidar es de la consagración. Se va a apartar de Él. Si es que realmente lo tuvo. Por eso la gente que se aparta, se aleja de Dios, piensa que realmente Jesús no va a venir. Algunos dicen su palabra tienen por tardanza su venida. Todavía tarda. Todavía Cristo no viene. Todavía puedo hacer mi vida. Todavía puedo rehacer mi vida. Todavía puedo hacer y deshacer. En los días de Moisés, que representa también su venida. Dice que se cansaron de Moisés que bajara del monte. Cristo va a bajar y va a sentar sus pies sobre el monte de los olivos cuando Él venga. Pidieron que como se cansaron de esperar a Moisés que bajara del monte, pidieron a Aarón, hermanos, que les hiciera un becerro. Decidieron vivir. Por eso las personas que han decidido, queridos hermanos, edificar un becerro, que han decidido no esperar al Señor, lo primero que van a decidir es vivir bajo una apariencia. Vivirán bajo una copia de santidad, de religión, de evangelio. Aparecerá el falso Cristo, el falso Dios, el falso Espíritu. Va a aparecer los falsos dones, van a aparecer todo lo falso. Todo aquel que decide no esperar realmente en la verdad, queridos hermanos, entonces va a aparecer lo falso. ¿Por qué apareció lo falso? Porque la gente desechó realmente la verdad, lo que es verdadero, lo que es real, lo que realmente funciona. En el libro de Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijo: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: apartaos de los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y lo trajeron a Aarón, y les tomó de las manos de ellos, y le dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel:
Estos son los dioses que te sacaron de Egipto, de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón. Y mañana. Y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto, presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. La versión K2 dice en el versículo 6, temprano a la siguiente mañana ellos se levantaron y ofrecieron ofrendas quemadas y presentaron ofrendas de shalom. Después del pueblo se sentó a comer y a beber y ellos se levantaron. Escucha lo que dice. Se levantaron para entregarse a la rebeldía. Yahvé dijo a Moisés, desciende, apúrate. Tu pueblo, el que has sacado de la tierra de Misrajim, se ha vuelto corrupto. Ay, Dios mío. Dios no soporta la rebeldía. No soporta la corrupción. Acordémonos que en los días de Génesis, en los días de Noé, Dios los destruyó a ellos por ser corruptos. Habían corrompido su camino. Se volvieron gente corrupta, hermano. Se entregaron a la rebeldía. Cuando la gente rebelde a Dios, hermano, no quiere hacer caso a Dios, es porque se les olvidó que Cristo viene. ¿Qué caso, Dios? ¿Quién es el caso tiene esperar? ¿Qué caso tiene ser persona buena? No tiene ningún caso. Vamos a vivir, a comer y a beber, a regocijarnos. Total, mañana moriremos. Total, mañana vamos a hacer todo. La versión Torres Amat dice, levantándose de mañana sacrificaron holocaustos y hostias pacíficas. Y el pueblo tomó, todo se sentó a comer y a beber. Y se levantaron después a divertirse en honor del becerro. Le dieron honor al becerro. Glorificaban al becerro. Exaltaban al becerro. El becerro era un hombre. El becerro es una mujer. Todo lo que te aparte de Dios, te aleja de Dios, es un becerro. Todo lo que te hace violar las leyes de Dios. Creer, hermano, de que entonces Cristo no viene. Ellos no pecaban. Ellos se entregaron al pecado. Ellos dijeron, hemos decidido dejar las cosas de Dios por seguir el pecado. No es lo mismo una persona que peca que una persona que se entrega al pecado. O sea, decido que mi vida, esto quiero hacer en mi vida. Quiero irme al mundo, quiero vivir, ya no quiero abandonar al Señor. Total, ¿por qué aman la mentira? Porque no quieren oír que va a haber consecuencias. Por eso la consecuencia llega cuando menos se lo esperan. Por eso la palabra de repente dice, de repente significa sin que ellos supieran. De repente dices que llegó silenciosamente, apareció, queridos hermanos, sin que ellos se enteraran realmente que había juicio y ya estaban cayendo. Por eso a veces les dice uno, hermano, hermana, ponte a cuentas. ¿Y qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Que estoy en pecado? ¿Que estoy en rebelión? ¿Que estoy haciendo las cosas malas? Pero así te lo dicen, hermano. ¿Por qué lo decimos? Porque te acaba de aparecer un juicio. Te acaba de aparecer una consecuencia. Por algo apareció eso. No sabemos, yo no lo sé, pero a lo mejor tú sí sabes por qué está apareciendo esto mal que está viniendo. Ponte a cuentas, pídele perdón a Dios. Quizás, logres que esto se quite, eso Dios te ayude. Pero nosotros estamos diciendo juicio, consecuencia. Y la gente dice no. La versión viviente dice, temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Entonces quiere decir, usted va a ver, hermano, que el becerro de oro es claro. Hoy no estarán
para muchas iglesias, hoy no estará el verdadero Dios en una iglesia. Estarán adorando a un becerro. A un becerro, porque ese becerro lo que demanda son fiestas paganas. Son fiestas mundanas. Es lo que demanda el becerro. Festividades. Aquí vemos, hermanos, que se estaban ellos regocijando, se estaban divirtiendo. Todo era risa, todo era gozo. Las pasamos bien. En esa iglesia está chévere. Todo el tiempo hay días festivos. Ahí nos llevamos bien. No como en esa iglesia que todo el tiempo nos peleábamos. No como en ese lugar que el pastor todo el tiempo me regañaba. Todo en ese tiempo, ahí en esa iglesia, el pastor es un amor. Los hermanos, la pastora es un amor. Ahí yo quiero ir. Ay, hermano. Todos estaban entregados, queridos hermanos, a las diversiones paganas. Hoy celebran de todos en los días de amor, la amistad, de la madre, del padre, del hijo, Navidad, fiestas mundanas, fiestas satánicas, celebran todo. Eso es señal, por eso cuando ve que una iglesia celebran de todo, hermano, es señal del becerro de oro. Todo es risa, todo es gozo, todo es diversión. Estaban entregados a la diversión, diciendo vengan a la iglesia porque aquí va a haber diversión, va a haber muchos juegos, empiezan a ofrecerles a ellos que se sientan bien. El evangelio no ofrece que la gente se sienta bien. Porque aquí cuando en Hechos, cuando el evangelio lo predicaba Pedro, no hacía que se sintieran bien, sino que se sintieran mal por lo que estaban haciendo. El evangelio no ofrece sentirse bien. Hermano, hay que entenderlo bien. Este evangelio no ofrece, queridos hermanos, sentir bien a alguien. No ofrece sentir bien al hombre. No, hermano. Lo hace sentir mal. Sentir mal de sus pecados. Los hace sentir mal de sus pecados. Este evangelio, hermano, nunca, óigalo bien, nos va a dar por nuestro lado. Nunca. Este evangelio nunca nos va a aplaudir. Este evangelio nunca nos va a decir estás bien cuando estamos mal. Nunca nos va a apapachar. Nunca nos va a hacer sentir disfruta la vida, hijo. Total, esto pronto se acaba. Disfrútalo, disfruta tu vida, disfruta todo lo que hagas, disfrútalo. Nunca, hermano. Yo lo que veo yo en las escrituras es que no lo veo yo. Este evangelio no ofrece sentir bien al hombre. Este evangelio ofrece sentirlo, hacerlo sentir mal por sus pecados. Si este evangelio no te causa molestia, no es evangelio. Este evangelio, hermano, causa molestia. Te va a molestar. Te va a hacer sentir ofendido. Te va a golpear. Te va a golpear. Te va a herir. Te va a herir. Vamos a sentir vergüenza.
pero no te hará reír. No te hará reír. No nos va a aplaudir. Plenamente convencido que así es. Las tablas que traía Moisés eran la sentencia de mi Señor Jesús para los que no se habían consagrado. Estaban escritas ahí las sentencias. Cuando un pueblo se descarría, cuando un pueblo, hermano, tiende a apartarse de Dios, no espere aplausos. Por eso dice que la Escritura que nos habla que paz y gozo para todo aquel que hace lo bueno. Dice vida eterna, Romanos 2, versículo 7, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Pero honra y gloria y paz a todo aquel que hace lo bueno. Entonces, si no hacemos nosotros lo bueno, si no hacemos lo correcto, ira, enojo, tribulación y angustia es lo que le espera al hombre, queridos hermanos, al no hacer lo bueno. Al hacer lo malo es incorrecto. No lo espere, porque eso es un juicio de Dios. Acá lo dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese es el mensaje, ese es el verdadero evangelio. No te hace reír. Este evangelio no te hace sentir bien. Te hace sentir mal. A este evangelio le molesta. Si te molesta, el evangelio es verdadero. Si te ofende este evangelio, es verdadero. Solamente la gente ofendida son aquellos hermanos que no aceptan la verdad. Este evangelio te va a golpear porque es una vara. Te va a corregir, te va a disciplinar. Es una vara, te va a golpear. Te va a decir no es así. Este evangelio te va a herir tus sentimientos. ¿Por qué no me trataron con amor? ¿Cuál es el amor? El amor es el perdón, el amor es la paciencia, el amor es la bondad, el amor es el tiempo. Y lo dice aquí claramente, hermano, claramente. Aquí en este versículo de Romanos, dice que el tiempo es... Dice, porque sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas, hombre, tú que juzgas a los que hacen y hacen lo mismo, tú escaparás del juicio de Dios. Dice aquí, queridos hermanos, que ellos, ¿qué es lo que hicieron la gente? Dice, o menosprecia la riqueza de su bondad, de su paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice, benignidad significa bondadoso, significa bueno, significa tiempo. Lo que Dios nos está dando a nosotros es tiempo para arrepentirnos. O dice, o piensas o menosprecias el tiempo que Dios te está dando para arrepentirte, o menosprecias el tiempo de ser bondadoso para arrepentirte, o sea, menosprecias el tiempo que te estoy dando. Le estoy alargando los días, estoy siendo bueno contigo, estoy siendo misericordioso contigo para que te arrepientas, o menosprecias eso que Dios está haciendo. Por eso el amor de Dios no es papacho, no es besos. El amor de Dios es tiempo para arrepentirnos. Se acabaron las sonrisas. Este evangelio no hace reír a la gente. Este evangelio no divierte a la gente. Este evangelio hace que el hombre se postre, el hombre reconozca y vaya a la cruz. Estaban sentenciados porque se sintieron a jugar. Están jugando. Este evangelio, queridos hermanos, de advertencia de correr hacia la verdad, las cuales la verdad no son palabras de apoyo, ni son palabras motivacionales de superación personal. Se han olvidado, hermanos, que estamos en los días de Noé, en los días de Lot, donde todos estaban siendo advertidos que si no dejaban su mal camino, si no dejaban la corrupción, si no dejaban
hermano, de seguir al mundo, caería sobre ellos el diluvio, caería sobre ellos sobre fuego. Ese es el mensaje de hoy en día. Un evangelio que no te hace diversión, que no lo tomas como diversión, no lo tomas a relajo, sino que lo tomas muy en serio lo que Dios está hablando. Se dedicaron a disfrutar la vida. Este evangelio está llamando a que el hombre se vuelva de todo corazón, que vuelva a su primer amor, que vuelvan a Cristo, a dar frutos. Porque si no, un día Él va a decir, hermano, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, su carácter. Pensaron que yo era malo. Él los negó. Este evangelio no está enfocado a darle la razón al hombre, sino a advertirle de los juicios, de los justos juicios de Dios. Si haces lo bueno, vida eterna. Buscan gloria, Dios honrará al hombre, le dará su gloria, pero hace lo malo, hermano, no esperes que te vaya bien. Por eso mi Señor dijo, entonces dijo a los discípulos, Juan 8:31, que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El Espíritu me habló claramente hoy. Es necesario que mi pueblo, la única manera de salvar a mi pueblo es decirle la verdad. Es decirle la verdad. O hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Pero que sepas que el hacer lo bueno, vida eterna. Buscamos vida eterna. Buscamos la gloria de Dios, buscamos la honra y buscamos la inmortalidad. Entonces hacemos las cosas mal e ir en oposición de Dios, Dios no estará riéndose, estará enojado. Su ira permanecerá, el castigo va a permanecer. O sea que no quedarán sin castigo. A los que son contenciosos y no obedecen, tribulación y angustia, vienen sufrimientos, vienen muchas cosas que no están bien. ¿Usted quiere buscar una iglesia, queridos hermanos, donde le apapachen? ¿O donde le digan la verdad? Porque Dios está librando de juicios a la gente. Dios está librando realmente de los juicios a la gente. Esa es la verdad, hermano. Por eso cuando usted conoce la verdad, se va a sentir tranquilo. Porque tomará buenas decisiones. Y al tomar buenas decisiones en el Señor, lo hace porque sabe qué es lo que recibe el hombre. Sabe que lo que recibe el hombre cuando hace lo bueno, sabe que es lo que recibe el hombre cuando hace lo malo. Y sobre eso tomamos decisiones. Pero toda nuestra vida es así. Hay que entender que la salvación es porque aceptamos la verdad. Somos salvos por amar la verdad. ¿Por qué venimos a Cristo? Para hacernos libres ¿de qué? De condenación eterna. Juan 3 lo dice claramente cuando mi Señor Jesús, y este es el amor, que el que cree en mí será salvo, dice el Señor, pero el que no cree en mí, dice el Señor, ya ha sido condenado, porque amaron más las tinieblas que la luz. Y no quisieron venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué la gente no viene al Señor? ¿Por qué la gente se esconde de Dios? ¿Por qué la gente se quiere ir a otro lado? Porque quieren la verdad a medias. Quiero la verdad donde solamente me bendigas, pero no quiero la otra verdad, donde me castigues, donde me regañes, donde me exhortes, donde me hagas llorar. Yo quiero una vida. Ellos no querían una vida de regaños, ellos no querían una vida donde los estuvieran exhortando. Ellos no querían una vida, hermano, que realmente Dios estuviera pendiente de sus errores, porque Dios no quería que ellos se condenaran. Dios no le gusta ver a su pueblo sufrir. No le gusta, hermano.
Pero en veces es necesario que el hombre sea pasado por procesos. Y usted lo puede ver en el libro de Cantares. Perdón, no es Cantares. En Lamentaciones. Nosotros tenemos que entender que nuestra vida tiene que ser, hermano, tiene que ser realmente, dice en el libro de Lamentaciones 3, versículo, dice, 37, ¿quién será? 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dice, ¿por qué se debe de lamentar el hombre? Laméntese el hombre y su pecado. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Nadie crea que el Señor le agrada afligir sin causa al hombre. Nadie crea que a Dios le gusta ver sufrir a la gente. No. A Dios no le dolió mucho ver que la gente se haya muerto, queridos, en el diluvio, que se haya muerto, queridos hermanos, en los días de Lot. Le dolió mucho. ¿A cuánta gente no le va a doler nuestro Dios, hermano? A Dios le duele cuando una persona está en dificultades, cuando está necesitada. Le duele a Dios. ¿Por qué es necesario correr a Cristo? Buscar la verdad. Él es la verdad. La verdad no es una letra. La verdad es la persona de Cristo. Él es la verdad. Y esa verdad se hizo carne y habitó entre nosotros. Anduvo en esta tierra. Fue crucificado. Murió, resucitó. Al tercer día vino en carne. Subió a los cielos. Y sabemos que pronto Él va a venir por nosotros. No tomamos por tardanza su venida. No dejamos de consagrarnos, no dejamos de buscar a Dios, porque en cualquier momento Él viene. Y ese es un mensaje que a mucha gente no quisiera oírlo, porque el mensaje no es Cristo viene, el mensaje es conságrate mientras Él viene. Apártate para el Señor mientras Él viene, para que no caigas en los juicios. Cristo no va a venir en relación del pecado. Cristo viene a darle, hermano, viene a darle juicio a aquellos que lo rechazaron, aquellos que no esperaron hasta el final. Si nosotros no entendemos esta verdad, este pueblo se sentó a divertirse, entró en rebeldía, entró en diversiones, entró a diversiones su vida, entraron en diversiones paganas, todo metieron, se la llevaban suaves. Su vida era como ellos la habían planeado. Dejaron de entender, queridos hermanos, que se cansaron de esperar al Señor y se olvidaron de la consagración, se olvidaron de su devoción. Ya no tenían metas, ya no tenían propósitos. Salvo de esta generación perversa, salvo de esta generación que ama la mentira, que creen que los juicios de Dios, las consecuencias en Dios no se van a cumplir. Si Cristo no viniera por su pueblo o por segunda vez, todo lo que hacemos es vano. Si nosotros no creemos en la consagración, no creemos en apartarnos para Él, es en vano. Eso fue la caída de Saúl. No creyó en la santidad, no creyó en la limpieza. ¿Y qué fue lo que buscó? Las bendiciones, las cosas del mundo. Por eso vendió su primogenitura. Prefirió estar bien humanamente como persona que realmente vivir humillado, vivir postrado, vivir reconociendo de nuestro Señor su vida pecaminosa. La gente hoy en este tiempo no les gusta la verdad, como los pasó en todas las generaciones. Prefieren la mentira. Quieren oír que les va bien, quieren oír que Dios va a respaldar todo, cuando no es así. Este evangelio no fue hecho, hermano, no fue hecho para aplaudirle al hombre.
Este evangelio fue hecho para que el hombre se humille. Este evangelio fue hecho, hermano, no ofrece al hombre que le vaya bien. Lo hace sentir mal. No lo hace sentir bien, lo hace sentir mal. Este evangelio molesta. Este evangelio ofende al que está mal. Este evangelio golpea. Este evangelio hiere. Este evangelio hace sentir vergüenza. Este evangelio no te hace reír. Este evangelio hace sacar lo peor de nosotros. Hermano, esto es lo peor de nosotros. Si no nos hace sentir, hermano, los peores hombres, no es evangelio. Y cuando nosotros entendemos que somos peores personas, no somos realmente lo que Dios dice, tenemos que correr al torno de la gracia y de la misericordia. Ese es el verdadero evangelio, que nos hace ver la peor imagen, la peor historia, y no edificarnos una imagen a nuestro gusto, y no edificarnos una imagen de parecer de que brillamos, hacemos algo bien cuando en realidad estamos mal. Pero si el evangelio nos exhorta, nos exhorta y nos evidencia, es Dios con nosotros. Vuélvete a Dios, vuélvete de todo corazón, vuelve a tu primer amor, vuelve a dar frutos. Si entiendes la verdad, si entiendes el evangelio, es una manera de entender lo que hay que cambiar. Hay que venirse a los pies de Cristo, realmente reconciliarnos con Él, arrepentirnos y volvernos realmente a hacer las cosas de todo corazón. Ese es el verdadero evangelio. Reconocemos, recapacitamos. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Si se da cuenta, toda gente cuando escuchaba la verdad no se reía. La risa se les borró. Lo hacía sentirse de gran dolor, de gran vergüenza, de gran, hermano, dolor en su corazón por cuanto habían fallado al Rey. Que Dios nos ayude y nos da a todos, hermano. Ven a los pies de Cristo, donde quiera que estés en este día. O si tienes culto, mañana busca una iglesia, congrégate, entrégate al Señor, hermano, y pide que Dios te hable la verdad en tu vida. Que Dios te hable la verdad, que te haga entender la verdad, que te haga amar la verdad. Señor, dime la verdad. ¿Cómo estoy yo delante de ti? Dime la verdad, Señor. Y creo que de antemano nosotros también lo sabemos. Tenemos espíritu que nos evidencia nuestro espíritu, sabemos cómo estamos delante de Él. Y sí, no pretendas mentirle, no pretendas decirle que eres un mentiroso. Confiesa la verdad. Decirle, Señor, estoy mal delante de ti. Estoy mal delante de ti. Esa es la verdad. Y la verdad os hará libre. Confiesa la verdad, reconoce la verdad, predica la verdad y eres libre de esa carga. Eres libre de esa situación. Mañana tenemos culto aquí en Cerrito Canacín a las 9 de la mañana. Les esperamos, queridos hermanos, visítenos. Juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, pidiendo que Dios libre nuestro corazón, libre nuestra mente, nos ayude, queridos hermanos. No es hipocresía estar mal y predicar bien. No, es un clamor, es una necesidad decirle, Señor, no soy el hombre perfecto, no soy la mujer perfecta, pero aquí estoy mi vida. Hoy la rindo a ti, quiero que me ayudes a cambiar, que me ayudes, Señor, a ser un hombre, un profundo cambio en mi vida. Eso es el evangelio. Nos hace postrarnos, nos hace llorar por lo mal que estamos. Vuelve a casa, el Espíritu de Dios. Vuelve a casa, el Padre te está esperando, el Hijo de Dios te está esperando. Que Dios te dé la sabiduría. Mañana transmitiremos el culto a las 9 de la mañana y con la ayuda de nuestro Padre Celestial, el lunes, en punto de las 7 de la mañana, con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana, los que nos van a escuchar. Denle like a la página,
ayúdanos a compartir, ayúdanos a evangelizar, y es tiempo de volvernos a nuestro Señor. Que Dios te bendiga, hermano, y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a todos.